abrimos el corazón para recibir tu palabra. Y el pueblo dice, amén. El tema de hoy, mis apreciados, luego vamos a participar de la cena y vamos a explicar lo que significa también eso. La meta para este año, para la congregación y para todos nosotros, la presencia y compañerismo con Dios. La presencia y el compañerismo con Dios. ¿Para qué? Para marcar la diferencia a nivel personal, a nivel matrimonial, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel intelectual, a nivel moral, en todos los marcos. Marcar la diferencia. No como la corriente mundana. El joven, para marcar la diferencia, se pinta el pelo de azul, de verde, de lila, se tatúa, etcétera, etcétera. No tengo nada contra ese tipo de personas. Simplemente lo que quiero resaltar es que muchas veces queremos marcar diferencia o tendencia haciendo lo que hace todo el mundo. Pero hoy vamos a enterarnos de lo que realmente el hombre, la mujer debe tener, debe buscar: el compañerismo con Dios. La presencia de Dios, ¿para qué? Para marcar la diferencia. Marcar, ¿sabe lo que es tenerle a Dios como amigo, al Espíritu Santo como compañero? Si Él es el autor, Él es el dador de toda buena dádiva. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que de Dios viene el poder para hacer las riquezas. De Dios viene no solamente el poder para hacer las riquezas materiales, sino también las riquezas morales, espirituales y riquezas eternas. Y tener a Dios como amigo, como compañero, ese fue el motivo por el cual Dios creó al ser humano. Leo un pasaje. Voy a ser breve y bien conciso. 1 Corintios 1, 9, miren lo que dice la palabra. Y voy a sintetizar esos 65 libros. 65, ¿eh? 66 libros. Bueno, y los 1189 capítulos de la Biblia. En este versículo, este es la esencia de todo el mensaje bíblico. ¿Qué es lo que Dios quiere? Quiere tener compañerismo con el hombre, quiere tener amistad con el hombre. Él quiere ser tu amigo, y eso encontramos a lo largo y a lo ancho de todas las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios quiere tener amistad con el hombre, por eso, para eso le creó al hombre. A los ángeles le creó, ¿para qué? Para que ellos sean sus servidores, pero al hombre le creó a su imagen y semejanza. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Los ángeles no tienen hijos, los ángeles no pueden procrear, pero vos y yo sí podemos procrear. El hombre tiene su semilla, la mujer tiene su semilla, y tenemos el poder para multiplicarnos y llenar la tierra. Pero lo que dice aquí la palabra, 1 Corintios 1, 9, escúcheme lo que dice la palabra de Dios. Usted puede corroborar eso anotando esta cita, y usted puede leer en su casa. Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios en hacer todo un proceso, revirtiendo lo que pasó hace 6,000 años allá en el jardín del Edén, que el hombre tenía la imagen y semejanza de Dios. Tenía la bendición de Dios, la prosperidad de Dios, tenía, mire, el ok de Dios para que Él sea el capataz, Él sea el administrador del mundo y de todo lo creado. Lea usted, por favor, y anote. Esto es fácil para su casa. El Salmo 8. Ahí habla el salmista del hombre, que todo lo que Dios creó, la luna, el sol, las estrellas, las aves, los peces, todo lo creado, dice que es el hombre para que tú tengas memoria, para que tú te acuerdes de él. Mire, le coronaste de honra, de gloria y de majestad, y lo sujetaste todo debajo de sus pies. Está hablando del hombre, está hablando de Adán y Eva. Allá en el Edén, Dios sujetó bajo el hombre, el primer hombre, la primera mujer, todas las cosas, este mundo. Lastimosamente ellos fallaron, pecaron, y hoy el mundo está bajo el maligno, bajo los pies de Satanás. Por eso hay injusticia, por eso hay guerra, por eso hay aborto, hay divorcio, mentiras, etcétera, etcétera. Hay maldad. El mundo está bajo el maligno, es decir, bajo poner un mundo virulento, enfermizo.
porque se separó de Dios. Pero mire, lo interesante es que Dios le coronó al hombre de honra, de gloria y de majestad y le puso todo bajo sus pies. Este mismo salmo que se le aplica a Adán y Eva, se le aplica a Jesús. Porque Jesús se hizo hombre, Dios se hizo hombre, participó de sangre y de carne. ¿Por qué? Porque tenía que llevar a muchos hijos, que somos usted y yo, a la gloria del Señor. Él participó de sangre y todo lo sujetó, dice la Biblia, la palabra de Dios, ahí en Hebreos capítulo 2, bajo los pies de Jesús. ¿Cuánto tiene Jesús en su corazón? Y la Biblia dice que Jesús es la cabeza y que nosotros que le tenemos a Jesús dentro del corazón, que le hemos entregado nuestro corazón a Jesús, que nos hemos bautizado en agua porque hemos entendido, somos parte de su cuerpo. ¿Qué significa eso? Que todo está sujeto a Jesús y que también todas las cosas están sujetas al cuerpo de Jesús, es decir, a la iglesia de Jesucristo, a usted, a mí. El poder de la brujería, el poder de las tinieblas, el poder de todos los elementos de la oscuridad no puede prevalecer contra el poder de Cristo que está en usted, que está en mí, sujeto bajo nuestros pies. Eso es el Evangelio, eso es lo que usted y yo necesitamos entender. La presencia de Dios, el compañerismo con Dios es fundamental. Si Dios nos ayuda, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño desglose del contenido de lo que quiero enseñar. Número 1, veremos cómo perdimos la comunión con Dios en el Edén. Número 2, veremos hechos históricos del deseo de Dios por recuperar la comunión con el hombre. Número 3, veremos cómo Cristo vino a resolver la comunión rota de Dios con el hombre. Y 4, veremos la invitación que nos hace el Señor de volvernos a Él en amistad y compañerismo. Y 5, volvámonos hoy en amistad con Dios y recuperemos todo lo que hemos perdido ahí en el Edén. Y fíjense lo que dice 1 Corintios 1:9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cómo Dios te llamó? ¿Cómo Dios me llamó a mí? Por medio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias. Que Jesús te ama, Jesús murió por tus pecados, que Él resucitó para justificarte. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Aceptar a Jesús y decir: Señor, por fe, perdona mis pecados. Yo quiero, Señor, que tú cambies mi vida, mi mente, mi corazón. Quiero, Señor, ese diseño original, la que tuvo Adán y Eva antes de la caída. Yo quiero tener ese diseño que nos presentaste a través de la persona de Cristo, el tipo de hombre, el tipo de mujer que tú quieres. Así la vida de Cristo. ¿Y Cristo dónde hoy está? Sentado a la derecha del Dios Padre. Entonces vemos el primer punto como meta este año: el compañerismo y presencia de Dios en nuestras vidas. Número 1, entendiendo cuándo y dónde el hombre perdió la presencia y el compañerismo con Dios, dejando de marcar la diferencia. Dios quiso que el hombre fuese amigo de Dios y expresase la bondad de Dios, la verdad de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios, la sabiduría de Dios, la lógica de Dios. Hoy es todo lo contrario. El hombre perdió eso. ¿Qué es lo que perdió el hombre allá en el Edén? Perdió, por medio del pecado, ¿qué es el pecado? La desobediencia. Por la desobediencia de nuestros primeros padres, entonces nosotros alcanzamos hoy un elemento que está cosida a nuestra alma, a nuestro espíritu, que se llama pecado. Número 4, por la curiosidad de conocer cosas nuevas, fuera de lo que está escrito. Eso usó el enemigo del ser humano para engañarle. Eso ocurrió con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Número 5, por los sentidos engañados. Adán y Eva pecaron y desobedecieron los 5 sentidos: la vista, el oído, el tacto, el gusto, etcétera, que muchas veces también son elementos que juegan a nuestra contra en ese marco, en ese contexto, porque nuestros sentidos hoy están en ese marco dañados. Y nuestros primeros padres perdieron el compañerismo. Se interrumpió la presencia de Dios y la amistad con Dios por la astucia del diablo, por la astucia de Satanás, como pasa hoy. El enemigo del hombre, del alma, nos presenta un montón de elementos distractivos que nos distraen de lo que es verdaderamente lo sabio y lo prudente, que es estar en la presencia de Dios. Y número 7, el hombre pierde lo más precioso, valioso
la presencia y el compañerismo con Dios, porque el cielo y la tierra originalmente era un todo, y Dios se bajaba a hablar con Adán y Eva. ¿Usted sabe lo que significa que el manda más de todo el universo se baje todas las tardes a conversar? Que venga el señor Santiago Peña o John Bayer o Putin o algún tipo, una persona importante, a hablar con usted todas las tardes. Usted y yo vamos a sentirnos muy privilegiados, muy honrados. Pero en este caso, imagínense lo que es que Dios venga a su casa, que Dios venga a su vida, que Dios venga a su economía, que Dios venga a su matrimonio, que Dios venga a su noviazgo, que Dios venga a ese día a día a guiarte, a mostrarte el camino, porque David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Usted va a tener luz, usted va a tener lógica, usted va a tener sabiduría por encima de todas las cosas. Eso hemos perdido nosotros ahí en el Edén, pero mediante Cristo volvemos a recuperar. Por esa razón el hombre dejó de marcar la diferencia y somos cualquier cosa. Queriendo salir del montón, hacemos todo lo que hace el montón. Pero un hombre o una mujer llena de la presencia de Dios, llena de la gracia de Dios, llena del poder de Dios, hace cosas que tienen que ver con la eternidad. Jesús vino en un mundo y marcó la diferencia. La gente religiosa le tiró, le dejó de lado, le escrachó, etcétera, etcétera, hasta le mató, porque él vino a marcar la diferencia. ¿Y Jesús dónde hoy está? Sentado a la derecha del Dios Padre. Dios le resucita de entre los muertos. Entonces seguimos. El punto número 2, entendiendo cuándo y dónde Dios comenzó el trabajo de recuperar lo que el hombre había perdido, su presencia y compañerismo con su Creador. Mire, ¿dónde empezó el trabajo? En el Edén. Y perdió el compañerismo con Dios por el pecado. Uno pierde el compañerismo y la amistad con Dios por la desobediencia, por no hacer lo que Dios dice. Y no es que Dios sea malo, sino simplemente Dios, porque es Dios, conoce el pasado, presente, futuro, puso su ley para nuestro bien. La ley, la palabra, no está a favor de Dios, está a favor suyo, en el área económica, en el área moral, en el área familiar. ¿Por qué? Porque es un manual de instrucción. Entonces, mis apreciados, estamos entendiendo cuándo y dónde Dios comenzó el trabajo de recuperar lo que el hombre había perdido. Había perdido su presencia y compañerismo con su Creador por la desobediencia, por el pecado allá en el Edén. ¿Qué hizo Dios para devolver al hombre lo que éste había perdido? ¿Y qué perdió el hombre? ¿Qué hemos perdido nosotros allá en el Edén? Número 1, el hombre ha perdido el espíritu, porque el hombre es un espíritu que tiene un alma, que vive en un cuerpo. El espíritu es para comunicarse con Dios. El hombre hoy no habla con Dios. El hombre hoy tiene un espíritu que está apagado. El hombre perdió el alma. ¿Qué es el alma? El alma tripartita, que tiene intelecto, que tiene emoción y que tiene voluntad. Intelecto, capacidad de pensar, de razonar. Emoción, capacidad de sentir. Y voluntad, capacidad de tomar decisiones. El hombre perdió. ¿Qué perdió? El rumbo. Su mente ya no está con la mente de Dios, con la mente de Cristo. Sus emociones ya no están con las emociones de Cristo. Y su voluntad ya no está con la voluntad de Cristo. ¿Y con quién está? Con la voluntad del maligno, con la voluntad del mal. Por eso el hombre piensa cosas malas, siente odio, siente rencor, y su voluntad está rendida a los vicios, al mal, al pecado, porque su alma se vendió al pecado. ¿Está usted entendiendo qué es lo que perdió el hombre? Perdió el cuerpo. Cuando uno dice que perdió el cuerpo, ¿qué es lo que está diciendo? Perdió la inmortalidad, perdió la salud, perdió la fuerza, perdió la vitalidad. Mire, eso es lo que perdimos en el Edén. Perdió la presencia gloriosa de Dios. ¿Y perdió qué perdió? La tierra. Hoy la tierra está maldita por culpa del hombre. En ese marco, entonces, en ese contexto, es interesante que usted y yo entendamos todo esto. Como dice Génesis capítulo 3, verso 21, Dios mató animales, le hizo túnicas de pieles y vistió a Adán. Y mire, ya era un tipo de Cristo. Porque hay en Apocalipsis 13:8 dice: los que no están anotados en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dios ya proveyó un sustituto, una forma, una manera de hacer que el hombre vuelva al Señor. Fiel es Dios que te llamó. Dios quiere
y creó al hombre para que sea su compañero. Dios quiere que vos seas su amigo, su amiga, compañero del Creador del cielo y de la tierra, porque dice un refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. Andás con borracho, vas a ser un hombre que destapas botellas y corchos y que se te encuentra por la calle tirado. Andás con drogadito, vas a ser drogadito. Andás con ladrones, vas a ser ladrón. Andás con personas que tienen el don de la comunicación, chismosas, vas a ser chismosas. ¿Me explico? Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero cuando te juntás con Jesús, vas a ser sabio, vas a ser puro, vas a ser inteligente, vas a ser lógico. De eso estamos hablando. Vas a ser un hombre sano moralmente, espiritualmente, físicamente. Y Jesús murió, el cordero, los animales que fueron sacrificados para proveer de protección al hombre. Mire, ya estaba hablando de Jesús, estaba anunciando que Cristo haría eso en la cruz del Calvario para que el hombre vuelva al seno de Dios, marcando la diferencia. ¿De qué estamos hablando? La meta para este año, marcando la diferencia. Tenemos que decidir recuperar todo lo que Adán y Eva perdieron en el Edén, recuperando la comunión con Dios, recuperando la amistad con Dios. No te estoy hablando de que tú cambies de religión. No te estoy hablando de que tú cambies de club. Te estoy hablando de que tú cambies de reino, de la oscuridad, de la necedad, del pecado, de la mentira, al reino de la luz, de la santidad, de la pureza y de la eternidad con Cristo. Entonces, mi apreciado, para eso es la predicación del Evangelio. Seguimos. 3, entendiendo el proceso y el plan histórico divino realizado por Dios para recuperar la amistad y el compañerismo de la humanidad con su Creador. Ahí tenemos nosotros, mire el cuadro, cómo Dios iba buscando al hombre. Ahí tenemos el primer cuadro, como Dios libertó a una nación de Egipto. Ahí tenemos en Éxodo, de esa nación iba a nacer el Mesías. Vemos nosotros como Dios en el Sinaí da leyes a su pueblo. Dios bajó en el Sinaí, quería tener relación con el ser humano, quería tener amistad con el hombre. Vemos nosotros también que Dios descendió en el tabernáculo de reunión, ahí en el Éxodo 33. Lea usted la historia bíblica. Dios siempre buscando al hombre, Dios siempre queriendo y anhelando tener esa amistad, ese compañerismo con el hombre. Dios, mire, llenó su gloria el templo de Salomón, segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 13. Los sacerdotes no podían estar y Dios, mire, vino a la oración de Salomón, mire, al deseo que el pueblo tenía de participar de la presencia de Dios. Y Dios también vino y se mostró ahí en el pueblo, con el pueblo, mostrando su gloria. Y vemos el profeta Isaías 7:14, el mismo Jesús habló y dice: he aquí, voy a nacer de una virgen. Nacer de una virgen, ¿cómo va a ser posible eso? He aquí que la virgen concebirá y tendrá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Vemos toda la historia bíblica del Génesis a la cruz, al Calvario, cómo Dios quiso recuperar el compañerismo, quiso recuperar mire, la amistad con el hombre. Y hoy Dios nos está dando esa tremenda oportunidad. ¿Para qué? Para que recuperemos todo lo que hemos perdido ahí en el Edén. Y hemos celebrado la Navidad, el nacimiento del Verbo, Dios hecho hombre. El que no nació, nació. Hijo, niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Dios ya estaba presente. Simplemente entró en el vientre de María. ¿Para qué? Para que Él sea semejante al hombre, a los hombres, para poder entender al hombre. Así que por eso es importante que esto entendamos, apreciados, porque Jesús nos entiende perfectamente porque fue hombre. Fue un ser humano y dice que Él fue tentado en todo, pero fue un victorioso. Por eso Él puede socorrernos, dice. Si usted está siendo tentado para el mal, usted se acerca a Jesús y dice: Señor Jesús, ayúdame, esta es un área débil, Señor, y Él te va a socorrer. De eso estamos hablando. Por eso vino Emmanuel, Dios, nació ahí de la Virgen María. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Y ahí en Hebreos capítulo, usted puede anotar esto en su casa, Hebreos capítulo 2, del 14 al 18, ahí habla
de que Jesús fue hecho poco menor que los ángeles. Aunque Él era superior a los ángeles, fue hecho poco menor al encarnarse. Y Dios sujeta bajo los pies de Jesús todas las cosas. Y se hizo semejante a nosotros para que podamos nosotros ser salvos a través de Cristo. Porque Dios nos socorrió a los ángeles. Y el mundo venidero está sujeto a Cristo, no a los ángeles. Está sujeto a nosotros, los hijos del Señor, los hijos de la iglesia. Entonces, presencia y compañerismo con Dios, marcar la diferencia, esa es la meta para este 2024. ¿Cuántos desean el compañerismo? ¿Cuántos desean la presencia de Dios en su vida? Tener a Dios en tu vida, mi amigo, mi hermana, ¿sabes? Hay solución para ese problema que no se puede solucionar por ese hijo o esa hija rebelde en las drogas, en el alcohol, ese marido cabeza dura, esa mujer especial. Hay solución en Cristo. Cuando sos amigo de Jesús, amigo y amiga del Espíritu Santo, nada hay imposible para Dios. De eso estamos hablando. En el nombre de Jesús. Y vamos terminando la reflexión. Miren, entendiendo el plan redentor final de Dios para volver a la humanidad en amistad con su Creador y disfrutar ambos de su presencia. Vemos nosotros que el nacimiento del Verbo, Dios hecho hombre, el no nacido, nació, murió por todos nosotros. Dios se hizo hombre buscando el compañerismo nuevamente con el ser humano que pasó en el Calvario, murió por tu pecado, murió por nuestros pecados, fue tu sustituto, fue mi sustituto. ¿Para qué lo hizo eso? Porque quiere tener comunión, amistad, que es lo que separa tu vida y de la bendición de Dios y del compañerismo de la amistad con Dios. El pecado, Jesús vino a cargar con tu pecado, con mi pecado, y lo clavó en la cruz del Calvario. Es el Evangelio. ¿Para qué? Para que usted y yo volvamos a tener compañerismo con el Señor. Él no solamente quedó colgado del madero, Él resucita de entre los muertos, y no solamente resucitó, sino que también ascendió a los cielos. ¿Para qué todo ese proceso? Porque Jesús siempre anheló, Dios siempre anheló, por eso le creó al ser humano allá en el fondo, Adán y Eva, para tener compañerismo. Lea usted la historia bíblica. Todas las tardes Jesús se bajaba, Dios se bajaba a conversar con Adán y Eva. Imagínense lo que es eso. Ese compañerismo se interrumpió por el pecado. El compañerismo con Dios se interrumpe por la desobediencia. El compañerismo con Dios se vuelve la amistad con el Señor, diciéndole: Señor, perdona mis pecados. Y usted derriba esa pared y viene Cristo a su vida, a su familia y en todos los aspectos. Entonces vemos, apreciados, que vemos que Dios anhela con el ser humano, vivir con el ser humano. Y ahí cuando Él ascendió a los cielos, capítulo 2 de Hechos, derramó su Espíritu Santo. Derramó su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque antes Dios habitaba en templos, ahí en el tabernáculo de reunión, en el desierto, en el templo de Salomón. Y el Señor, cuando murió, resucitó, envió su Espíritu. Él nos dice ahí: ya no quiero más templo hecho por manos de hombres. Ustedes son mi templo. Tu cuerpo, mi cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Tú le puedes tener a Jesús en tu corazón hoy. Hay muchos que le tienen a Jesús en su corazón. ¿Cuántos le tienen a Jesús en su corazón? Emmanuel, Dios contigo. Dios contigo. Hoy Dios puede estar contigo. Derramó su Espíritu Santo ahí en Pentecostés, porque Él anhela estar con el ser humano. 4. Entendiendo las bases bíblicas del propósito final de Dios para con la humanidad. ¿Para qué Dios hizo todo lo que hizo? ¿Para qué Dios hizo todo lo que hizo? Mire, para devolverle al hombre, a la humanidad, lo que éste había perdido en el Edén. ¿Qué perdió la humanidad en el Edén? El hombre perdió, dijimos, el espíritu, comunión con Dios. Perdió el alma, perdió el cuerpo. Se envejece, se enferma, perdió la presencia, el compañerismo, perdió la tierra. Imagínense, ¿qué más? Vimos nosotros el plan divino de devolución que hizo Dios. Libertó su pueblo de la esclavitud, porque Él quería tener un pueblo especial. De ese pueblo iban a ser el Mesías, el Señor Jesús. Dio leyes a su pueblo escogido. Se manifestaba en el tabernáculo de reunión. Manifestó su gloria con el templo de Salomón. Encarnó su gloria en el cuerpo de Cristo. Quiere tener comunión con el ser humano. Quiere tener comunión contigo. Propósito final de la redención: comprar a la humanidad, trasladarle al reino de la luz, devolverle todo lo que éste había perdido en el Edén, perdonar todos sus pecados, tener un pueblo especial
que la humanidad sea una piedra viva para que Él sea su templo, para que Él pueda morar, que el cuerpo del creyente sea su templo, que el hombre sea su amigo, amigo de Dios, que el creyente sea heredero con Cristo. Mire, esto es algo extraordinario, mi apreciado, y lo que dice ahí Job. Job dice: vuélvete en amistad, en compañerismo con Dios. ¿Qué va a pasar cuando usted y yo nos volvemos amigos y compañeros de Dios? Te voy a leer el pasaje, usted puede leer eso en su casa. Job 22, Job 22, 21, mira lo que dice: vuélvete ahora. Ahí me pueden poner, por favor, para que la gente también pueda leer. Job 22, 21, ahí en imágenes, ahí arriba, ahí está. Eso es lo que Dios te pide hoy. Vuélvete ahora en amistad con Él. ¿Y qué va a pasar? Tendrás paz. Y por eso te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Tu matrimonio, tu casa, tu vida. Alejarás de tu tienda la aflicción. Las consecuencias y las bendiciones de ser amigo de Dios. Tendrás más oro que tierra. ¿Cuántos quieren oro? Yo levanto las dos manos y las piernas. ¿Quién no quiere oro? Las cosas que uno puede hacer. Eso lo dice acá. Tendrás, ¿qué dice? Oro, ¿qué tierra? Como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa. Y tendrás plata en abundancia. Levanta la mano los que quieren plata. ¿Quién no quiere plata? Y si usted no levantó la mano, está mintiendo. Tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. ¿Cuánta gente hay que voy a hacer esto? No pasó nada. No pasó nada. Pero va a determinar algo. El Todopoderoso va a poner en tu corazón lo que tiene que hacer y será firme. Va a llegar a la meta. Intelectualmente hablando, económicamente hablando, en todos los marcos, emocionalmente hablando también. Te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos dirás: tu enaltecimiento habrá. Si Dios está contigo y si tú eres un almacenero, se ponen miles de stock por ahí, miles de, ¿cómo se llama? Bigi. No esos cantantes. Vos tenés un almacén, pero porque el Omnipotente está contigo, ellos van a cerrar y vos vas a seguir vendiendo tu galleta, tu coquito, tu azúcar, tu arroz, tu hierba, sin ningún problema. De eso estamos hablando. Todos van a cerrar, pero vas a decir: gloria a Dios. Todos cierran, porque todos cerraron, todos ellos van a ir a comprarme a mí. Si estás en una cuadra y hay 200 pancheros y vos estás ya en el último, si Dios está contigo, si Dios está contigo, si tú eres compañero del Señor, van a pasar los 199 pancheros y se van a ir a comprar el tuyo, el número 200, porque Dios está contigo. Tu pancho va a ser un pancho divino, un pancho al nivel de Jesús. De eso estamos hablando. Vuélvete en amistad con Dios. Esto no es un asunto religioso, lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Lee la Biblia, por favor, lee la palabra, ahí está tu bendición. Y terminamos el versículo que dice: y Dios salvará al hombre, al humilde de ojos, y libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos este será librado. ¡Wow! Por vos, por tu conducta, porque le tenés a Dios en tu corazón, los demás van a ser bendecidos. ¡Qué extraordinario!
es tener a Dios. Y ponemos las bases. Vamos a ver en el flyer, por favor. La parte final, bases bíblicas, que indican el anhelo de Dios para con los hombres ser hijos, amigos y tener compañerismo para marcar la diferencia. Marcar la diferencia en el nombre de Jesús. Ahí tenemos el primer versículo, Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Está usted entendiendo lo que pasó en el Edén? Nos hemos separado de Dios. Lo que pasó en el Calvario, nos volvemos a unir con Dios. El puente es Cristo, para tener todas estas bendiciones. Hay otro pasaje, 1 Corintios 1:9, el que leímos: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19. Voy a poner todo de ahí. 1 Corintios 6:19, ¿qué dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Dios quiere ser tu amigo, Dios quiere ser tu compañero, Dios quiere tener amistad contigo. Por eso hicimos todo ese recuento para llegar a esta instancia y mostrarte bíblicamente que Dios verdaderamente te anhela, te ama, murió por ti, murió por mí. Empezar el año conociendo todo esto es importantísimo. ¿Qué vimos entonces? Presencia y compañerismo con Dios, la meta para el año 2024. ¿Qué vimos? Vimos cómo perdimos la comunión con Dios en el Edén. Vimos hechos históricos mostrando el deseo de Dios por recuperar la comunión con el hombre. Vimos cómo Cristo vino a resolver la comunión rota con el hombre. Vimos la invitación que nos hace el Señor de volvernos a Él en amistad y compañerismo. Mi recomendación: vuélvete hoy en amistad con Dios y recupera todo lo que perdiste en el Edén. Como dice la Biblia, 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. 2024, presencia y compañerismo con Dios, la meta para todos nosotros en este año, marcar la diferencia. ¿Cuántos quieren marcar la diferencia? Se marca la diferencia teniéndole a Dios como amigo, teniéndole a Dios como guía. Aquellos que todavía no le tienen a Jesús en su corazón, yo les invito en esta tarde que le digan: Jesús, yo quiero ser tu amigo, quiero que seas mi compañero, quiero que seas mi guía. No estoy ofreciéndole una religión, te estoy contando que el Cristo que creó el cielo y la tierra quiere ser tu amigo y quiere vivir dentro de ti, y Él se va a mostrar a tu vida. Repetí conmigo esta oración si todavía no lo has hecho. Le vas a decir: Jesús, yo quiero conocerte, yo quiero ser tu amigo, yo quiero esas bendiciones, esos beneficios que está escrito en tu palabra. Si usted quiere, repita conmigo esta palabra, esta oración, y el pueblo acompaña. Digan: Padre Celestial, estoy delante de ti, he oído tu palabra y te doy gracias porque tú me amas y a pesar de lo que soy, tú quieres mi compañía. Yo también quiero que seas mi amigo. Quiero que me enseñes cosas que yo no entiendo, que no comprendo. Quiero que cambies mi vida al modelo original. Quiero agradarte
y te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús me declaro salvo. Amén.